Ok, ok, buenas noches a todos mis hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Estoy probando solamente el audio para variar. Ahí se oye, ya lo vi. Ok, los bendigo enormemente mis hermanos. Espero que se encuentren muy bien en donde quiera que se encuentren. Les enviamos un fuerte abrazo de parte de nosotros, ¿verdad? De parte de mi familia, de parte de Comunidad Cristiana Gosén, de todos y cada uno de nosotros. Mi hija por allá también, que manda un saludo. Vamos a dar inicio al estudio bíblico del día de hoy. Hoy estamos jueves 2 de octubre del 2025. Gracias al Señor. Ya vamos a dar inicio. Voy a dar inicio de una vez porque hay que ver bastante y necesito poder abarcar bastante la materia o el tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Voy a dar nada más un minutito, un par de minutitos. Vamos a ver. Ok, ya vamos a dar inicio. Vamos a ver. Si alguien está por ahí, pues saludos o ahí pueden escribir también. Si ustedes necesitan hacer alguna consulta o algo, alguna pregunta, la pueden hacer acá directamente. Al final voy a entrar con una serie de preguntas y de cuestionamientos que han entrado de diferentes personas y voy a responder al final preguntas de por ejemplo, de esta lección que vamos a ver hoy. Voy a responder algunas objeciones que la gente de vez en cuando hacen de ciertas cosas y al final las vamos a ir viendo. Espero que me dé tiempo para hacerlo. Entonces, vamos a iniciar orando y bueno, como dije, enviándoles un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos por esta noche, Señor, porque tú eres quien nos tiene aquí, quien nos trae, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú atraigas a las personas, Señor, para que vengan a escuchar de tu santa palabra, de tu palabra hermosa y preciosa. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, que lo que vayamos a enseñar, a hablar, a aprender, sea todo conforme a tu voluntad, Señor, todo alineado a la luz de la Escritura. Que tu Santo Espíritu, Señor, alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Guíanos a la verdad, a toda tu verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Quita de nosotros si puede haber soberbia, ego, orgullo, Señor, si hay falsedad, si hay algún tipo de cosa en nosotros, desarráigala de nosotros, de cada uno de nosotros, y límpianos, Señor, para poder transmitir tu palabra como debe de ser. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a mis hermanos, mis hermanas que se van a conectar, que se conectan ahorita o que posteriormente lo vean en el estudio o los que lo vean en el canal de YouTube. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio. Como dije, buenas noches y los bendigo enormemente. Voy a poner esto acá. Ok, vamos a dar inicio. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar. Ya hoy iniciamos un tema interesante que estábamos íbamos a entrar ya más bien en el capítulo 12, ¿verdad? Del libro del Apocalipsis. Voy a hacer, habíamos entrado la semana pasada, voy a hacer un resumen, mis hermanos, de lo que habíamos visto la semana pasada. Bueno, antes de iniciar, solo quiero recordarles
Hoy es el último día del bimestre. Hoy cerramos. El siguiente jueves, que es ya les digo para no decir algo que no deba. El 9 de octubre no tenemos estudio bíblico. Les recuerdo que estamos llevando esto como en módulos de 2 meses, o sea, en bimestres. Iniciamos aproximadamente hace 6 meses, un poquito más menos. Iniciamos el estudio del libro del Apocalipsis hace más o menos 6 meses y lo estamos haciendo por bimestre. Entonces, hoy cerramos esta etapa, este punto, y la siguiente semana tenemos un reposo, un descanso, que es el 9. Volvemos al estudio bíblico el 16 de octubre, para que lo tengan ahí pendiente. Recuerden, jueves, la siguiente semana, jueves 9, no hay estudio bíblico, sino que volvemos el 16, Dios primero. Entonces, para que lo tengan ahí. Voy a hacer un resumen, mis hermanos, ahora sí, de lo que vimos la semana anterior que estábamos estudiando. Vimos, ¿verdad? El tema central que nosotros vimos la semana pasada fue la gran señal, ¿verdad? Habíamos hablado sobre la gran señal de la mujer, el dragón y el niño, lo habíamos visto. Recordemos que vimos la lección pasada. Entramos, ¿verdad? La semana pasada entramos en el poderoso y simbólico capítulo 12 de Apocalipsis. Aquí, esto que les voy a decir es un resumen de lo más importante que nosotros vimos para que ustedes estén ahí en contexto, que ustedes lo tengan ahí claro y si ustedes ya lo han ido siguiendo, puedan recordar que estábamos viendo. Vimos como número uno Vimos como número uno la identidad de la mujer, ¿verdad? Que habla Apocalipsis 12 del 1 al 2. Vimos la identidad de la mujer, analizamos y que no es la Virgen María ni tampoco es la iglesia. Ya eso lo estudiamos. Si usted no sabe de qué estamos hablando, vaya a ver el estudio anterior. Bueno, yo diría que todos, pero vaya a ver el anterior. No es ni María ni la iglesia. Llegamos a esta conclusión basados en una exégesis cuidadosa y concluimos que la mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas, representaba a la nación de Israel. Evidencia clave por aquello. El sueño, por ejemplo, vimos y lo hicimos analizando el contexto general de la escritura, no sacándolo de la invención o de mi propia interpretación, sino que lo vimos con evidencias claves, como el sueño de José en Génesis 37, versículos 9 al 11, ¿verdad? El sol y la luna y las 11 estrellas. Es un paralelo directo que simboliza a la familia de Jacob, es decir, a las 12 tribus de Israel. En todo el Antiguo Testamento, como segundo punto, en todo el Antiguo Testamento, y lo vimos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Dios se refiere repetidamente a Israel con la figura de una mujer o de una esposa. Número 2. La amenaza del dragón en Apocalipsis capítulo 12 del 3 al 4. El dragón escarlata vimos que es Satanás, ¿verdad? Es el símbolo que vimos. Sus características: 7 cabezas, 10 cuernos, 7 diademas. Todo esto simbolizan su poder feroz, su autoridad su autoridad usurpada sobre reinos mundanos y su naturaleza homicida. El color escarlata, ¿verdad?, representa la sangre. Como otro punto, en este número 2 vimos cuando dice la palabra que al arrastrar la tercera parte de las estrellas, se refiere a cuando Satanás en su rebelión arrastró con él a una tercera parte de los ángeles, que son los demonios. Punto número 3. El niño varón y su destino, lo vimos en Apocalipsis capítulo 12, versículos del 5 al 6. El hijo varón que nace de la mujer de la mujer que es Israel. Ese hijo varón es Jesucristo, el Mesías prometido. La profecía, como segundo punto en este inciso 3, la profecía que dice que regirá con vara de hierro, anuncia su futuro gobierno justo y firme durante su reino, ¿verdad?, milenial.
el tercer punto de este inciso 3 es que fue arrebatado, dice, ¿verdad? Lo vimos, fue arrebatado para Dios y para su trono. Se cumple en la resurrección y en la ascensión de Jesús, frustrando el plan del dragón de destruirlo. Esto ejemplificado en la matanza cuando Herodes, ¿verdad? Mató a todos los niños, y la tentación en el desierto. Y como punto número 4 también de lo que vimos la semana pasada, el escape de la mujer. Lo vimos en Apocalipsis 12, versículo 6. La huida de la mujer, ¿verdad? La mujer es Israel al desierto por 1260 días, o sea, 3 años y medio. Recordemos, representa la protección, cuando dice que huye, ¿verdad? Representa la protección sobrenatural de Dios y que proveerá Dios para un remanente fiel de Israel durante la gran tribulación. Y este lugar preparado por Dios nos muestra el cuidado meticuloso, ¿verdad?, de Dios por su pueblo, similar como sustentó al pueblo de Israel en el desierto después de que salieron de Egipto. En conclusión, mis hermanos, de este resumen que acabamos de hacer, aprendimos que este capítulo 12 no es sobre personajes individuales, sino sobre el plan de redención de Dios centrado en Israel y en Cristo Jesús. Vimos el oído, ¿verdad? Perdón, el oído, el odio de Satanás hacia el plan de Dios y su intento fallido de destruir y de matar al Mesías, o sea, de eliminarlo. La victoria de Cristo también en la cruz aseguró la derrota final del dragón que es Satanás. Amén. Bueno, este es un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada para que ustedes lo tengan ahí en contexto de lo que vamos a ver ahora. Voy a darles un resumen muy corto de lo que vamos a entrar de una vez en el día de hoy. Hoy nuestro viaje, ¿verdad? Hoy nos montamos y este viaje por el libro del Apocalipsis nos vamos a adentrar en uno de los pasajes más dramáticos, la guerra cósmica en el cielo. Apocalipsis 12 del 7 al 12. Hoy vamos a estudiar a fondo los siguientes puntos. El conflicto, una guerra real entre el arcángel Miguel y sus ángeles y el dragón Satanás y sus ángeles. Punto 2, el propósito, comprender por qué ocurre esta batalla y su significado profético en el marco de la gran tribulación. Punto número 3, la identidad de Miguel. Aclararemos en esta enseñanza con base bíblica por qué Miguel es un poderoso arcángel y este arcángel no debe de ser confundido con Jesucristo. Punto número 4, creo que vamos, el resultado. El resultado de todo eso que estamos hablando, la expulsión definitiva de Satanás y sus ángeles del cielo, por lo que ya no podrá acusar a los creyentes delante de Dios. Punto número 5, las consecuencias, ¿verdad? Analizaremos con este punto la triple caída de Satanás y por qué su descenso a la tierra con gran ira es una mala noticia para los moradores de la tierra. Y punto número 7, creo que es el 7, nuestra victoria. Descubriremos las 3 claves para vencer al acusador, o sea, Satanás: la sangre del cordero, la palabra de nuestro testimonio y no amar nuestra vida y no amar nuestra vida hasta la muerte. Entonces, mis hermanos, iniciamos en este estudio lleno de revelación sobre la autoridad de Dios, la derrota segura del mal y el poder de nuestra fe en Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar ahora sí, mis hermanos, con el estudio del libro del Apocalipsis, y después de haber visto quién es la mujer, ¿verdad? El dragón y el niño, que ya di una explicación de esto, y cómo la mujer tiene que huir de este dragón, ¿verdad? Tiene que huir de este dragón al desierto, y cómo Dios la protege y sustenta a la mujer, a Israel, ¿verdad? Ahora entramos y vamos a ver el conflicto en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículo del 7 al 8, del 7 al 8, perdón. Es decir, va a haber una guerra entre Miguel y el dragón, dice la escritura. Vean lo que dice. Versículo 7 al 8 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
Una ilustración más literal del texto sería esta. Leo para ustedes una traducción más literal diría. Y se produjo una campaña bélica en el cielo. Miguel y sus ángeles hacían guerra con el dragón y el dragón y sus ángeles guerreaban. Una traducción más literal diría eso. Ahora, aquí el texto que estamos leyendo, que estamos estudiando, nos describe una verdadera guerra cósmica, literal. Una verdadera guerra cósmica. Y los participantes son seres angelicales. Vean, mis hermanos, no se trata de una batalla aislada, sino de una campaña bélica, de verdad. El primer protagonista que vemos en la escritura que es mencionado es Miguel, el único ángel designado en las escrituras como arcángel. Ustedes pueden verlo en Judas 9. En el libro de Daniel, por ejemplo, se le llama uno de los, de los principales príncipes en Daniel capítulo 10 versículo 13 y también en Daniel capítulo 12 versículo 1 dice que Miguel es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo Israel. El arcángel Miguel, mis hermanos, es acompañado por un ejército angelical designado como sus ángeles. Así aparece. Entonces, vamos a comenzar con la primera frase que aquí encontramos. Hubo una gran batalla en el cielo. Aquí el punto medio de la tribulación, aquí, ojo con esto, porque en el punto medio de la tribulación de esos primeros 3 años y medio, Dios va a cambiar el rumbo en contra de Satanás, primero en el cielo y luego aquí en la tierra. Una batalla que va a tomar lugar, la cual va a negársele el acceso de Satanás en el cielo. Y esta, mis hermanos, es la razón de ese pleito, de esa batalla, de esa guerra. Esa es la razón que se le va a impedir que él siga entrando. Ahora, primero, como yo ya mencioné, nos habla el texto de Miguel y sus ángeles. Pongan atención a lo que voy a decir. Algunas personas y algunos grupos, por ejemplo, como los adventistas del séptimo día o los testigos de Jehová, ellos, este grupo, este par, ellos insisten en decir que Miguel es en realidad es Jesús, dicen ellos. Mis hermanos, y esto es mal, esto es erróneo, porque de cualquier manera, que lo quieran ver, ellos están equivocados. Algunas otras personas, algunos otros grupos dicen que Miguel debe de ser Jesús, dicen ellos, debe de ser Jesús porque él tiene a sus ángeles, porque dice Miguel y sus ángeles. Pero mis hermanos, si Satanás, que es un ser angelical, tiene sus ángeles, no puede el arcángel Miguel ser o no puede Miguel ser un arcángel que no ha caído, tener sus propios ángeles. Claro que también puede, por supuesto. Entonces, otras personas dicen que Miguel, insistiendo en esa majadería todavía, que Miguel debe de ser Jesús, porque su nombre significa, el nombre de Miguel significa uno como Dios. Pero mis hermanos, si este fuera un título para Jesús, se podría argumentar muy fácil en contra de su deidad si ese fuera el título de Jesús, porque se diría que Jesús es como Dios, pero no es Dios. También es cierto, mis hermanos, que hay un parecido a Dios incuestionable en todas las cosas santas, y ya lo sabemos, ¿verdad? Que deben de ser muy exaltadas entre aquellos preeminentes ministros del trono y sus ángeles que están ahí alrededor del servicio de Dios. Algunas otras personas también vuelven a decir, insistiendo, que Miguel debe de ser Jesús porque se le llama arcángel. Judas 9 también lo menciona, el cual significa, acá hablando de Miguel, el cual significa el líder o príncipe entre los ángeles. Ellos dicen, las personas dicen que solamente Jesús es el líder de los ángeles. Pero ojo, vamos a ver, vamos de una vez, vamos a ir a ver Judas capítulo 1, ojo, capítulo único, versículo 9, vean lo que dice. Ojo lo que dice. Pero cuando el arcángel Miguel, pongan atención, escuchen, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, dice la escritura, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el arcángel Miguel dijo, el Señor te reprenda. Ojo, ojo. Entonces, ¿quién fue el que dijo eso? Lo dijo el arcángel Miguel. Pero nosotros sabemos, mis hermanos, súper claro, bien claro,
que Miguel es un príncipe angelical entre otros más que hay. También el apóstol Pablo lo describe como tal, pero Jesús, ojo con esto, pero Jesús ha reprendido muchas veces al diablo, por lo cual no se le puede relacionar con Miguel. Otras personas más dicen ellos que Miguel debe ser Jesús, porque Pablo dice que en el rapto el Señor llamará a su pueblo con voz de arcángel, como lo dice ahí en Primera de Tesalonicenses 4:16, lo menciona ahí. Pero nuevamente, mis hermanos, nuevamente, Jesús puede utilizar a un ángel para llamar a su pueblo sin ser Jesús un ángel. De la misma manera que Dios puede utilizar un sonido de trompeta para hacer el llamado sin ser la trompeta. Vamos a ver cómo aquí los ángeles en Apocalipsis, cómo los ángeles tienen funciones enviados por Dios para hacer ciertas funciones, y eso aquí, en eso cuando lo veamos se nos va a aclarar todavía más de que Miguel no es Jesús. Entonces, volviendo nuevamente a Judas capítulo 1 versículo 9, dice que el arcángel Miguel no reprendería ni acusaría a Satanás en su propia autoridad, pero él sí le dijo, el arcángel Miguel le dijo a Satanás, el Señor te reprenda. Nada más corrijo aquí un poquito. Dijo, el Señor te reprenda. Y esto, mis hermanos, nos muestra a nosotros que Miguel no es Jesús, porque Jesús sí reprendía a Satanás y a sus demonios con autoridad. Por ejemplo, en Mateo capítulo 17, versículo 18, nosotros vemos cómo Jesús reprende. En Marcos capítulo 1, versículo 25, en Lucas 4, 8, etc. Entonces, mis hermanos, llegamos a la conclusión, entonces, para que quede sumamente claro. Miguel no debe de ser confundido ni identificado con Jesús. De la misma manera que otros grandes ángeles de este libro, ¿verdad? No pueden ser identificados con Jesús. Tal identificación, mis hermanos, confundiría, ¿verdad? Confundiría sin esperanza a los actores de esta escena celestial. Así que Jesús, mis hermanos, no es el arcángel Miguel. Amén. Sigue diciendo el texto de Apocalipsis. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Esta es una escena, mis hermanos, dramática de batalla entre los ángeles buenos y los ángeles malos. ¿Quién pelea en esta batalla? A la verdad, mis hermanos, esta es una batalla entre iguales. Así como lo vemos, entre iguales. El dragón representa a Satanás y Satanás viene siendo esa contraparte, por así decirlo, contraparte. Pero recordemos algo, Dios no tiene contraparte. Si alguien es contraparte de Satanás, no es Dios. Si no es Miguel, no es Dios, porque no hay nadie que esté nada que se compare con Dios, nadie ni nada. Sino que en la contraparte de Satanás es el arcángel Miguel, uno igual, como igual. O sea, entre ellos se agarran y son como iguales, o sea, parejos. Dios no puede ser la contraparte de Satanás, porque Dios está por encima del diablo y por encima de absolutamente todo. La contraparte de Satanás sí sería Miguel y sus ángeles. Miguel, que aparece como el ángel en jefe, ¿verdad? Opuesto a los ángeles caídos. Ahora, ¿por qué se da esta pelea, este miche, esta guerra? ¿Por qué se da? Esto es una escena previa, mis hermanos, de conflicto entre Miguel y Satanás. Satanás quería prevenir la resurrección y glorificación de Moisés, como lo dice Judas 9. Ahí dice, porque él sabía que Dios tenía planes para el Moisés resucitado y glorificado. Pero aquí en Apocalipsis, mis hermanos, no es la misma escena. Totalmente es diferente. Entonces, aquí, mis hermanos, en Apocalipsis es otra ocasión donde Satanás quiere estorbar nuevamente los planes finales, ¿verdad? De los tiempos de Dios. Pero esa batalla, pero por ese motivo se da esta batalla. Ahora, quiero ir un poco rápido, como dije, porque necesito llegar al final de esto para hacer unas preguntas ahí. Ustedes pueden hacer sus preguntas, posteriormente ahí se las vamos a estar contestando. En el siguiente o aquí mismo se las contestamos, pero cuando terminemos el estudio. Pueden hacer sus preguntas, tienen dudas, tienen cuestiones, háganlos ahí. Ahora, ¿cuándo es peleada esta batalla? Esta batalla, mis hermanos, va a ocurrir en medio del tiempo del periodo de los 7 años de la gran tribulación, como está descrito por Daniel.
Vamos a leer Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel 12, 1. Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Entonces, mis hermanos, ahí está descrito en qué momento va a ser esta batalla. Ahora, ¿cómo se va a pelear esta batalla? ¿Será una batalla verdadera o será una batalla simbólica? Esto hay que analizarlo. Respondo, fácil y sencillo, es una batalla verdadera entre seres espirituales, los buenos contra los malos. Como por ejemplo, nuestra batalla con Satanás y sus demonios es espiritual y es peleada en el campo de la batalla de la verdad con fe, como lo menciona Efesios capítulo 6 versículo 12. Leo para ustedes. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros, mis hermanos, sabemos que el diablo trae ataques en contra de nosotros como creyentes. Y pregunto, ¿dónde es que ataca el diablo al creyente? ¿Dónde? En la mente, en nuestra mente, a través de la mentira, para contradecir y crear duda de la verdad de la palabra de Dios. Pero mis hermanos, ustedes y yo como creyentes sabemos muy bien que Satanás y sus demonios ya fueron desarmados en la cruz, derrotados completamente en la cruz. Vean lo que dice Colosenses capítulo 2 versículo 15. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es hablando de nuestras batallas. Pero sí es muy posible que entre los ángeles haya una gran batalla, la cual debe de ser peleada de una manera que solamente ustedes y yo nos vamos a poder imaginar. O sea, no los vamos a ver, pero solamente la podemos imaginar. Dice el texto en la declaración de Miguel, que sonó la trompeta del arcángel, y a través del vasto cielo se oyó ese sonido de trompeta, y los ejércitos fieles corrían diciendo: Hosana en las alturas. ¿Qué significa Hosana en las alturas? Significa la salvación viene del cielo. Eso es lo que representa el Hosana. La salvación viene del cielo. Ninguno, pongan atención, ninguno de estos ángeles se pone a ver legiones enemigas, ni las menos terribles que se unieron en el terrible choque, y este terrible asalto se levantó en guerra, y el clamor escuchado en el cielo como hasta ahora. Es decir, ese Hosana en las alturas, la salvación viene del cielo. Y mientras se clamaba todo esto que estamos hablando, mis hermanos, mientras se clamaba todo esto, se oía eso. Las armas y armaduras chocando resonaban en una horrible discordia entre los ángeles y las frenéticas ruedas de carros de bronce que rabiaban, y la calamidad era el sonido del conflicto sobre la cabeza del sombrío sonido de ardientes dardos de fuego, y con descargas volaban, y también volaban huestes con fuego. Aquí, mis hermanos, estamos describiendo de una manera como nos podemos imaginar, porque solo lo podemos imaginar, esta guerra entre el bien y el mal. Pero sin olvidarnos, mis hermanos, que Dios es toda autoridad y poder. Él es el que tiene control de todo eso. Al final, mis hermanos, la victoria siempre está del lado del Señor, de nuestro Dios Todopoderoso. Así que bajo esta ardiente frente, ambos grupos, ¿verdad?, se lanzaban en la batalla principal con un asalto como ruidoso, una furia, ¿verdad?, que no se apaga, y todo el cielo, imaginémoslo, resonando, esos golpes de espada, no sé cómo podría, imagínenselo ustedes. Y sí, si la tierra hubiera sido entonces escenario de esta guerra angelical,
Pregunto, ¿cómo podríamos imaginar que estaría la Tierra? Si se pudiera ver y fuera así, ¿cómo estaría la Tierra? Bueno, el centro de la Tierra hubiera sido completamente sacudido de una manera estrepitosa porque es la realidad. Ustedes se imaginan esa guerra y que eso suceda y que se dé aquí. Guerra entre ángeles, así tan poderosos. No, hombres, nos hacemos polvo cósmico. Porque, mis hermanos, porque hay un poder en los ángeles que es un poder impresionante. Que no, si la misma palabra que dice la palabra, nos creaste a menor grado o de un rango menor que los ángeles. Ahora imagínense el poder de los ángeles. Entonces, mis hermanos, esta batalla tiene propósito, tiene un propósito y tiene un significado. Y Luker, ¿y cuál es el sentido de esta batalla? Arrojar a Satanás del cielo, sacarlo, sacarlo. Pero dice el versículo 8, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ojo, aquí en Apocalipsis, en los versículos 8 y 9, sintetizan la exclusión de Satanás del cielo. Lo sacan. Por voluntad soberana de Dios se le ha permitido a Satanás acceso hasta donde podía expresar acusaciones en contra de los redimidos. Pero después de su derrota al frente, ¿verdad? De Miguel, ese privilegio, ¿verdad? Que todavía él lo tiene porque esta batalla no se ha dado, esto no ha sucedido, ese privilegio le va a quedar vetado para siempre. Entonces, ojo con esto. Quiero hacer, porque pueden quedar dudas. Recordemos que Satanás no está en el infierno, él no gobierna como la gente se imagina popularmente por el folclore, ¿verdad? Que les han metido en la cabeza. Satanás no está en el infierno, Satanás no gobierna el infierno. Satanás dice que es el príncipe de este mundo y él ronda este mundo. Él tiene acceso a la presencia de Dios donde él nos acusa. Él nos acusa. En este momento que se da esta batalla es cuando él va a ser expulsado definitivamente del cielo y es ahí donde viene el chichón. Ya él no va a poder acceder más a acusar a los elegidos, a los hijos del Señor. Para que lo tengan ahí claro, así a grandes rasgos. El lenguaje, mis hermanos, de aquí el texto es sumamente enfático. Dice, pero no prevalecieron. Pongan atención, aquí entramos en las partes bonitas, ¿verdad? Lo técnico. El verbo o la palabra, este verbo, prevalecieron, es el aoristo indicativo en voz activa de ischio. Se los voy a compartir aquí porque es del griego. De ischio, que significa ser fuerte o ser capaz, del griego. Aquí se los voy a compartir en la barra de los comentarios. Son palabras complejas. Vamos, ischio. No me digan salud, ¿verdad? Ischio. Ahí está, ahí se los compartí. Ischio, este es el aoristo indicativo, voz activa de ischio, del griego ischio, que significa ser fuerte o ser capaz. Este verbo, mis hermanos, pongan atención, este verbo, aunque en el tiempo aoristo, ya hemos hablado sobre el tiempo aoristo, yo espero que ustedes, si ustedes han estado siguiendo el estudio, ustedes ya diligentemente, estoy suponiendo, diligentemente ustedes hayan ido estudiando y preparándose en eso también para que sepan de qué estamos hablando. Este verbo, aunque está en el tiempo aoristo, tiene función de futuro, o sea, es un uso proléptico. Eso lo vamos a seguir viendo más adelante. Uso proléptico. El aoristo, y ya les voy a decir qué es, el aoristo indicativo destaca la realidad del acontecimiento. Es decir, aunque va a ocurrir en el futuro, será algo tan cierto que se da por realizado. Amén. Lo entendimos, ¿verdad? ¿No? El dragón y sus ángeles, dice el texto, no serán capaces de combatir con éxito al ejército angelical comandado por el arcángel Miguel. Cuando nosotros, pongan atención, cuando nosotros hacemos uso proléptico, aquí se los voy a compartir esta palabra, proléptico, para que ustedes la estudien también y puedan tener el conocimiento de eso. Cuando nosotros hablamos de un uso proléptico es cuando se habla de algo como que si yo hubiera pasado, aunque en realidad todavía no ha ocurrido el suceso. Un ejemplo para poder comprenderlo, se los voy a decir.
un ejemplo para que ustedes y yo lo comprendamos. Imaginen ustedes o cualquiera de nosotros, imaginemos que su mamá viene y les dice, ¿ya estás listo para la fiesta? Aunque todavía no nos hemos puesto ni los zapatos ni la camisa. Ella viene y dice, ¿ya estás listo para la fiesta? Ella, hablando de la mamá, ella habla como que si ya hubiera sucedido, anticipando lo que ya viene. Entonces, proléptico es cuando uno habla de algo como si ya hubiera pasado, aunque en realidad todavía no sucede. Otro ejemplo. No sé si hasta aquí que me entienden. Escríbanme ahí. ¿Me entendieron este ejemplo? Claro, yo espero que sí. Otro ejemplo. Alguien viene y dice, por ejemplo, viene Rose y viene y me dice, mañana va a ser un día lindísimo. Está hablando de mañana como que si ya lo tuviera asegurado hoy. ¿Me dio a entender? ¿Lo comprendió, no? Sí. Ok. En la Biblia, mis hermanos, pongan atención, en la Biblia se usa mucho esto, muchísimo se usa. Dios promete algo futuro, pero se habla como que si ya estuviera cumplido. Porque es tan seguro que va a pasar que se dice en tiempo pasado o presente. Es como, por ejemplo, es como cuando en Costa Rica alguien dice, ya casi ganamos el partido. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Yo no soy futbolero, yo no veo partidos, no pierdo tiempo viendo partidos aquí de ninguna clase. Es de vez en cuando que me doy cuenta y listo. Pero como cuando alguien dice, ya casi ganamos el partido, aunque todavía le falten 10 minutos para terminar. Me doy a entender. Eso es lo que quiere decir cuando hablamos, usamos ese sentido proléptico. Sigue diciendo el texto. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. No solamente sucede la derrota de Satanás y su ejército, sino también su expulsión del cielo. Aunque resulta incomprensible, mis hermanos, a la mente de nosotros, a la mente humana, que el diablo haya tenido acceso al cielo. Lean Job capítulo 1, aquí para corregir. Momento. Job capítulo 1, versículo 6 y pueden leer Zacarías capítulo 3, versículo 1. Léanlo. Entonces, repito, aunque resulta incomprensible a la mente humana que el diablo haya tenido acceso al cielo, el Dios soberano se lo ha permitido. Él lo ha permitido. Después de esta expulsión, sin embargo, el diablo, hablando de Apocalipsis, sin embargo, el diablo no volverá a tener acceso en la presencia de Dios nunca más. Nunca más el diablo volverá a acusar a los santos de Dios. Nunca más, cuando se dé esto. Pregunto, no sé quién estará. ¿Vamos claros hasta aquí? Igual, puede ser que esté ya esto grabado. Pueden escribir, sí, vamos claros o no. Pueden escribirlo, no hay problema. Satanás, mis hermanos, ya no tiene más parte en el cielo y en esta época Satanás es lanzado a la tierra y él no tiene nada más que ver con el cielo. Y cuando se oye decir esto que estamos ahorita hablando, muestra que cuando esto suceda a mediados de la semana 70 de Daniel, Satanás, antes de que esto suceda, Satanás tiene acceso al cielo donde él acusa al pueblo de Dios delante del trono de Dios. Veámoslo con la escritura, por favor. Job capítulo 1, versículo del 6 al 12. No les voy a leer todo, obviamente, ¿verdad? Pero ahí lo dice, ahí lo menciona. Y hasta se hace la pregunta. Le dice Dios, pues solo voy a leer esta frase. ¿Qué andas haciendo? ¿Dónde anda Satanás? Y Satanás dice, ando rodeando la tierra. ¿Se acuerdan esa escena? Ah, bueno, ahí está Mónica. Mira, es que no me dicen nada. Todo bien. Díganme, háblenme. Ok. Decir mis hermanos. Vamos claros, le pregunto. Bueno, Mónica dijo que sí, pero que se entienda bien. La idea es que puedan comprender. De nada me vale si hacer esto y no lo van comprendiendo. Yo espero que sí. Decir que Satanás tiene acceso al cielo inquieta a algunos al creer que Satanás, ¿verdad?, tiene ese acceso, porque la enseñanza que nosotros nos han metido y o hemos aprendido es que Dios no puede permitir nada que no sea santo en su presencia. Pero mis hermanos, también la misma Biblia nos dice claramente que mientras Satanás aparezca aquí en la tierra, se le describe como el príncipe de la potestad del aire. O sea, Satanás tiene acceso al cielo donde él acusa, porque la misma palabra dice que él es el acusador, él acusa al pueblo de Dios delante de su trono, porque él es el acusador. Cuando yo peco o usted peca, ¿quién cree que nos acusa?
El mismo Satanás. Él dice, vio lo que hizo Luker. ¡Ja! Es que este Luker dice, es que usted lo tiene así porque usted lo tiene cuidadito y prosperado, cosas así. Entonces, él es el acusador. Dios, mis hermanos, se lo ha permitido, le ha permitido al diablo. Pero cuando esta batalla, esto se dé esta guerra, el diablo va a ser arrojado del cielo y ya no podrá más acusar nunca jamás a nadie. Y ya no va a tener acceso al cielo. Pero mientras el Satanás tiene ese acceso al cielo, su única función que puede hacer es estar de sapo, acusando, acusando, de acusetas, dijo Diana, ¿verdad, Gigi? Y no puede hacer nada más en el cielo. Eso es lo que la Biblia nos revela a todos nosotros. Amén. Amén. Bueno, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice el texto. Dice, pongan atención. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La exclusión, mis hermanos, la exclusión, la expulsión de Satanás del cielo será un desalojo violento, como lo demuestra el uso triple del verbo fue lanzado, fue arrojado y fueron arrojados. Tres veces el uso triple fue lanzado, fue arrojado y fueron arrojados. No podía ser de otra manera, mis hermanos. No podía ser de otra manera. El maligno, o sea, Satanás, es un usurpador que pretende aferrarse a lo que a él no le pertenece. El desalojo del dragón del cielo es uno de los tres pasos en su alineación de aquí en adelante. Además de todo esto, estará en el abismo, recordemos, por 1000 años, como lo menciona Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 3. Y luego, posteriormente, después de todo eso, luego en el lago de fuego, ¿verdad? Que va a ser su morada eterna, como lo menciona Apocalipsis 20, versículo 10. Entonces, mis hermanos, este único versículo, mis hermanos, aquí nosotros podemos ver que se usan varios títulos para referirse aquí al diablo. El dragón, la serpiente antigua, el cual engaña a todo el mundo. Estos títulos que se le da aquí a Satanás, mis hermanos, describen a Satanás como el vicioso, el acusador, el adversario, el engañador. En el griego, mis hermanos, el título del diablo es diabolos. Se los voy a compartir aquí. Diabolos, del Strong 1228. Diabolos. Diabolos. Ahí está. ¿Qué significa esta palabra? Significa calumniador, difamador. Él es el maestro acusador de los hermanos, pero fue arrojado a la tierra. Cuando dice, mis hermanos, la escritura que fue arrojado a la tierra, la Biblia nos describe 4 caídas diferentes de Satanás. Por ejemplo, la primera caída de Satanás, ¿dónde? Vamos a verlo. Número 1. Número 1, de glorificado a profano. En Ezequiel capítulo 28, 14, 16 es su primer caída cuando dejó de ser lo que era una luz y dejó de serlo para convertirse en el adversario de Dios. Número 2, la segunda caída, mis hermanos, se da al quitarle el acceso al cielo. Es la que estamos viendo ahorita aquí en Apocalipsis, en este estudio. Y Satanás está restringido únicamente a la tierra. Y eso es solamente por un tiempo sumamente corto. Número 3. Ahorita esto que les estoy diciendo se los voy a compartir ahí así, para que lo tengan. Número 3. La tercera caída es la atadura en la que va a ser puesto en el pozo del abismo por 1000 años. Y lo vamos a encontrar esto en Apocalipsis capítulo 20. Cuando nosotros lleguemos hasta ahí, lo veremos. Y número 4, la cuarta caída es cuando es lanzado al lago de fuego para sufrir por toda la eternidad. Les voy a compartir estos 4 puntos para que ustedes lo tengan, lo pueden copiar, hagan uso de ellos para que ustedes lo analicen y lo estudien. Ahí están. El diablo, mis hermanos, vean, el diablo no va a estar con una corona. Quiero que entiendan esto, por favor.
el folclore y las ideas, ¿verdad? Que nos hayan inculcado desde chiquillos y las películas y todo eso. El diablo no va a estar con una corona y riéndose en el infierno. No, mis hermanos. Él va a estar sufriendo. Él va a ser el primero. Bueno, dicho sea de paso, la escritura nos enseña que cuando el diablo vaya a ser lanzado ya al lago de fuego, se lo vamos a ver más adelante, los primeros que estrenan el lago de fuego que arde con fuego y azufre es el anticristo y el falso profeta. Ellos son los primeros que lo estrenan. Lo vamos a ver para que vean. Entonces el diablo no va a estar con una corona riéndose en el infierno. Él va a estar sufriendo. Será el primero que va a estar ahí sufriendo por toda la eternidad. Por ejemplo, en Lucas capítulo 10, 18 Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Se dice, mis hermanos, que esta caída de la que Jesús habló puede referirse a la primera caída de glorificado a profano, hablando de Satanás, ¿verdad? O puede referirse a la segunda caída en este periodo intermedio de la gran tribulación. Entonces dice, fue arrojado, el texto dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta acción, mis hermanos, tiene lugar en medio de la gran tribulación, precisamente cuando la bestia, es decir, el anticristo, se convertirá en el gran líder o el dictador con autoridad mundial y decretará la persecución total de la descendencia de la mujer, hablando, ¿verdad?, de Israel, es decir, el remanente de la nación de Israel. La tierra y sus habitantes, mis hermanos, además de todo esto, sufrirán a causa de la presencia no solamente de Satanás, sino también de sus ángeles o de sus demonios. Y precisamente es eso lo que hace de la gran tribulación la época de mayor actividad satánica jamás experimentada aquí en la tierra. Amén. Aquí hay que hacer una aclaración. Por favor, voy a hacer una aclaración. Hay escritores teológicos que han llegado a sugerir que Satanás fue atado o neutralizado a raíz de la primera venida de Cristo. Pongan atención. Estas personas, ¿verdad? Estas personas citan textos como Juan capítulo 12, versículo 31, citan también Mateo 10 versículo 1, Juan 17, 5, Hebreos 12, 14 y otros más, para poder apoyarse o apoyar la teoría de que Satanás ya fue encadenado. El problema aquí, repito, aquí el problema en este tipo de pensamiento, una vez más, es un problema exegético y hermenéutico. Repito, el problema en este pensamiento, una vez más, es exegético y hermenéutico. Esos textos, mis hermanos, más bien hablan de que la condena del diablo ya está asegurada. Juan capítulo 12, 31, no lo vamos a leer. O de cómo la obra de Cristo trae libertad a los creyentes del poder del maligno. Juan 17, 5, Hebreos 2, 14. Pero mis hermanos, en ninguna parte de estos versículos, en ninguna parte enseñan que Satanás haya sido atado o neutralizado a raíz de la primera venida de Cristo. Por favor, yo no tengo que, o sea, yo creo hasta cualquier niño sin leer la Biblia entiende que en los tiempos que estamos viviendo, Satanás está vivito y coleando, sueltititico. Así es simple, cualquiera lo entendería. Entonces, uno solamente tiene que leer pasajes, por ejemplo, como Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, donde dice, sed sobrios y velad. Dice, porque vuestro el diablo anda atado. No, no dice eso. Vean lo que dice Primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, anda suelto. Anda suelto. O sea, no sé si usted quiere que lo devoren, pero anda suelto.
Entonces, nosotros, mis hermanos, debemos de tomar en cuenta también las numerosas advertencias hechas a los creyentes respecto a las actividades satánicas en contra de los creyentes. Por ejemplo, ustedes pueden ver Segunda de Corintios 2:11, Segunda de Corintios 2:11, 12:7, Primera de Timoteo 1:20, Efesios 4:27, Efesios 6:11, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 26, por ejemplo. Entonces, mis hermanos, confundir el cuidado que el Señor tiene de sus hijos, cosa que es incuestionable en las Escrituras, con la neutralización de las actividades de Satanás en el mundo, es exegéticamente injustificable. Así es simple. Cuando Cristo, mis hermanos, vino la primera vez, comenzó su ministerio terrenal anunciando el mensaje del arrepentimiento y del acercamiento del reino de los cielos en su persona. Jesús echó fuera demonios y dio a sus discípulos el poder de hacer lo mismo. Esa era una demostración de la presencia de los poderes del reino de los cielos. En el reino del Mesías, por ejemplo, como lo vamos a ver más adelante, Satanás está totalmente controlado y los demonios estarán absolutamente ausentes, ¿verdad? Ausentes del reino glorioso del Mesías. Una de las cosas que hará que el reino, ¿verdad? Sea lo que será, es el hecho de la ausencia total de Satanás y de sus ángeles. Por eso no ha ocurrido todavía. Por eso mismo. El diablo ha estado activo en el mundo y lo estará hasta que sea encarcelado, primero en el abismo y a la postre echado en el lago de fuego para siempre. Amén. Entonces, todo esto, mis hermanos, aquí no sé si vamos claros hasta el momento, todo lo que hemos venido aprendiendo, vamos bien, ahí me lo pueden comentar con un dedito o me dicen sí o no, ahí me lo ponen. Todo esto, mis hermanos, indica que los espíritus demoníacos sí son ángeles caídos, que se unieron a Satanás en su rebelión en contra de Dios. Estos ángeles también van a padecer juntamente con Satanás. Estos ángeles caídos son la tercera parte de las estrellas del cielo que ya nosotros vimos en Apocalipsis capítulo 12 versículo 4. Satanás solamente sacó la tercera parte de las estrellas del cielo. Esto significa, mis hermanos, que dos terceras partes permanecieron fieles a Dios. Por ejemplo, la tercera parte se llevó esta y quedaron dos terceras partes, ¿verdad? Para que lo tengan ahí más claro. Estas dos terceras partes permanecieron fieles a Dios y eso es un consuelo para todos nosotros, saber que los ángeles fieles rebasan el número de los ángeles caídos de 2 a 1. Por eso nosotros vemos esta gran batalla en el cielo y esta es la razón. Y Satanás no tiene más acceso al cielo. Por lo cual pensemos en esto. Satanás furioso, cabreado, enojado de que ya no puede ir al cielo. ¿Cómo creen ustedes que va a actuar aquí en la tierra durante ese periodo? Pero viene cabreado. Viene con toda su furia, con toda su ira. Viene encendido. O sea, no crean que viene, ay, me echaron del cielo y se va a sentar así a llorar en posición fetal, a tirarse en el suelo, ay, me echaron. No, 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 no. Viene cabreado, viene a arrasar con todo lo que pueda. Amén. Apocalipsis capítulo 12, versículo del 10 al 12, aquí nosotros vamos a ver aquí que hay un cambio, una declaración, ¿verdad?, de gozo en el cielo. Bueno, no hay un cambio realmente, sino que hay una declaración de gozo porque ya este ser, o sea, Satanás, ya ha sido completamente desarraigado y expulsado del cielo. Vean lo que dice, versículo 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El texto, mis hermanos, aquí el texto que estamos leyendo, no identifica el origen de la gran voz en el cielo, no la identifica. Nosotros, por lo tanto, podemos afirmar, sin embargo, que no viene de ningún ser angelical, ya que los ángeles no llaman a los hombres nuestros hermanos.
Es posible, y quiero aclarar, es posible que la voz, que la voz provenga de uno de los mártires mencionados en Apocalipsis capítulo 6 versículo 10. Es probable, no estoy asegurándolo. De cualquier manera, mis hermanos, el origen de la voz debe de ser de uno de los redimidos que está ya en el cielo. La voz, mis hermanos, esto es hermoso, pongan atención. La voz pronuncia una hermosa doxología. Algunos dirán, Luker, porque no todos saben. ¿Y qué es eso, Luker? ¿Qué es doxología? En el sentido bíblico, mis hermanos, una doxología es una expresión de alabanza. La palabra doxología viene del griego doxa, que significa gloria, alabanza, y logía, que es palabra o dicho. O sea, literalmente es una palabra de gloria dirigida a Dios. De hecho, esto es una queja que se da mucho hoy en día. Esto no tiene nada que ver con el estudio, pero nosotros encontramos que hoy mucha de la música de alabanza y de adoración que existe hoy está lejos. No contienen ni siquiera una doxología, ¿verdad? En sus letras y en su... No, no, no. Todo está casi centrado en el hombre. Es que yo, y me salvaste a mí, y todo a mí. Cuando en realidad la palabra tiene que ser toda una doxología de alabanza para el Señor. De hecho, nosotros encontramos doxología en la escritura, en algunas cartas, en el Nuevo Testamento, donde viene esa alabanza siempre dirigida al Señor. Recuérdense en eso. Entonces, como dije, o sea, literalmente esta palabra doxología es una palabra de gloria dirigida a Dios. Y en la Biblia aparecen frases como cantos cortos que exaltan también quién es Dios, su poder, su grandeza y sus obras. Por ejemplo, Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Judas 1:25, al único y sabio Dios. Eso es doxología. Sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Solo a Él. Wow. Entonces a mí me encanta esto. Me encanta. Entonces, mis hermanos, en palabras más sencillas, una doxología es cuando la Biblia o nosotros en la oración decimos algo bonito lleno de honra para Dios, reconociendo lo grande y maravilloso que es Él. Entonces, no es por ustedes, no tienen por qué saberlo. De hecho, no es de incumbencia de nadie. Pero mi esposa y yo cuando tenemos los tiempos de oración, cuando iniciamos, siempre tratamos, en mi caso, yo trato de siempre de entrar y decirle al Señor, la gloria, la alabanza para Él. Porque solo a Él tiene que ser la alabanza, la gloria y la exaltación solo para Él. Entonces, mis hermanos, para continuar, en la alabanza se reconoce tanto a Dios, el Padre, como al Hijo. En la alabanza se reconoce a Dios, el Padre, como al Hijo, incluso al Espíritu Santo. Amén. Ahora ha venido, dice el texto, ahora ha venido. Esta frase, mis hermanos, expresa, otra vez, vea que ya vimos la palabra proléptico. Nuevamente aquí la estamos utilizando. Esta frase, ahora ha venido, esta frase expresa prolépticamente, es decir, por adelantado, la caída de Satanás y el establecimiento del reino del Mesías. El adverbio, mis hermanos, pongan atención, el adverbio ahora tiene la fuerza de ahora mismo. Y el verbo ha venido es el tiempo aoristo en modo indicativo del griego ginomai. Aquí se los voy a compartir. Ginomai del Strong 1096. Ahí lo tienen. Ginomai del griego ginomai del Strong 1096. La forma verbal, mis hermanos, de esto que estamos hablando, la forma verbal es pasada, pero se usa para destacar la realidad del acontecimiento. Es decir, el hecho es tan cierto, es tan verdadero, que aunque tendrá lugar en el futuro, ya se da por realizado. Ya esto lo hemos hablado un montón. Yo creo que a estas alturas, yo creo que ya ustedes lo pueden entender y comprender todavía mejor. Entonces, mis hermanos, este texto expresa alabanza por la venida del reino y por la exclusión o la expulsión de Satanás. Y dice el texto, o esta frase, la salvación, es decir, la liberación, es lo que quiere decir cuando dice la salvación, es decir, la liberación. Pongamos algo aquí. Satanás, mis hermanos, es el gran esclavizador y su derrota
y su exclusión de todo acceso al cielo o en el cielo, esto significa liberación de su potestad y victoria para quienes han puesto su confianza en el Mesías. Amén. Entonces, la salvación mencionada aquí como inminente se refiere no a la salvación de la culpabilidad del pecado, sino a la salvación en el sentido de liberación de la consumación del programa divino. Amén. Espero haberme dado a entender. Cuando dice la frase el poder, en el texto bíblico, en el versículo, el poder. Este sustantivo, mis hermanos, significa poder dinámico, poder inherente, poder que reside en algo en virtud de su naturaleza. Es lo que significa. Entonces, el poder dinámico inherente en Dios se ha manifestado en el nacimiento del Mesías, o sea, de Jesús, su muerte, su resurrección y su glorificación. Se ha manifestado además en su victoria rotunda sobre el dragón, es decir, sobre Satanás. Sigue diciendo el texto bíblico, ojo la frase, la que viene. Y el reino de nuestro Dios. La referencia es al reino que Jesús establecerá cuando Él venga con majestad y con gloria. Ese es el reino, mis hermanos, por el que Jesús dijo a sus discípulos que oraran cuando Él dijo, venga tu reino. Allá va en Mateo, ¿verdad? En Mateo capítulo 6, versículo 10, para corregir acá. Ok. Quiero aquí decir algo interesante. Hay algunos expositores que afirman que ese reino comenzó con el ministerio terrenal de Jesús y que eso es una realidad presente. Ahora, pongan atención. Ahora, si bien es cierto que hay una manifestación presente del reino, también es cierto que la forma presente del reino no es el reino glorioso del Mesías profetizado en las Escrituras. La forma presente del reino no cumple, pongan atención, la forma presente del reino en ningún sentido las palabras de Apocalipsis capítulo 11 versículo 15, ni las de Apocalipsis capítulo 12 versículo 10. Por eso, mis hermanos, el desalojo de Satanás del cielo sucede a raíz de la guerra que se da entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Por lo cual, mis hermanos, no tiene ningún lugar en conexión con el suceso de la cruz del Calvario. La victoria de los creyentes a través de la sangre del Cordero, o sea Jesús, mencionadas en el versículo 11, abarca un periodo de tiempo que va antes de la victoria de Miguel. Conjuntamente con la manifestación del reino de Dios está la autoridad de su Cristo, es decir, el derecho o la potestad que Cristo tiene de ejercer el gobierno del reino mesiánico. Entonces, el Mesías, o sea, Cristo, es el ungido de Jehová, como lo menciona el Salmo 2, versículo 2. Él es rey, él es el rey que ha de reinar sobre toda la tierra desde Sión, el santo monte de Jehová, como lo menciona el Salmo capítulo 2, versículo 6. Entonces, las declaraciones de alabanza de Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, establecen una prolepsis, recordemos que ya que es el proléptico, establecen una prolepsis, es decir, una anticipación de lo que va a ocurrir con toda certeza. Ya esto lo hemos enseñado, pero creo que hasta el cansancio, creo yo que lo pueden comprender, ¿verdad? Cuando ustedes vean o escuchen esa palabra, para que no suene tan rimbombante, eso es lo que significa. Dice el texto, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Pongan atención, el vocablo porque, o porque ha sido, ¿verdad? Cuando dice porque ha sido lanzado, el vocablo porque es explicativo del por qué ha venido la salvación, el poder, el reino de Dios y la autoridad de su Mesías, o sea, Cristo. El vocablo o la palabra acusador otorga una de las principales actividades de Satanás, básicamente. El acusador, básicamente, mis hermanos, lo que quiero decir es que no descansa, sino que de forma continua hace sus pronunciamientos legales en contra de los creyentes que aún permanecen en la tierra. La gran bendición, mis hermanos, es que el creyente tiene un abogado perfecto
que los defiende o nos defiende delante de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, el acusador, dice la frase, el acusador de nuestros hermanos. Este acusador de nuestros hermanos ha tenido acceso al cielo desde su caída hasta que es expulsado por Miguel y sus ángeles. Por medio de la gran tribulación o de la tribulación, mis hermanos, será lanzado fuera del ámbito celestial y no podrá Satanás continuar más con su actividad. La obra de Satanás, mis hermanos, siempre es la de acusar, pero aquí termina toda su obra de estar de sapo, de acusador, ¿verdad? Cuando es echado de su acceso al cielo. Por eso, mis hermanos, el día de hoy tenemos un intercesor, un abogado ante el Padre. Como creyentes, como hijos de Dios, mis hermanos, como familia de Dios, como seguidores de Cristo, tenemos un intercesor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y quién es este abogado que tenemos para con el Padre? A Jesucristo el justo. Amén. Así que pidamos, mis hermanos, perdón y arrepintámonos antes de que el diablo llegue al cielo a estarnos acusando, porque él va a estar haciéndolo hasta que todo esto termine, hasta que todo esto pase. Seguimos, Apocalipsis. Apocalipsis 12:11 al 12, leo para ustedes. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Versículo 12. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido, ojo, el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El texto de Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 es sumamente enfático. Dice, y ellos mismos le han vencido a causa de la sangre del cordero y a causa de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas hasta la muerte. El diablo, mis hermanos, y sus huestes fueron derrotados en la cruz del Calvario, como lo menciona Colosenses capítulo 2, versículo 15. Ustedes lo pueden ir a ver ahí. Yo les doy los textos, ustedes los pueden anotar e ir a verlos. Fueron vencidos y expulsados del ámbito celestial. Finalmente, mis hermanos, los santos vencen al acusador debido a la sangre del cordero, es decir, de su sacrificio perfecto que ha hecho posible la purificación de los pecados, como lo dice Hebreos 1:3. Viene una pregunta interesante. Deme un momentito para ver algo. Ok. ¿Quiénes son ellos? Aquí dice, y ellos mismos, dice el texto. ¿Quiénes son ellos? Tiene la pregunta, ¿quiénes son ellos? Ellos son todos los que están ya en el cielo. Vean el texto. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Evidentemente, mis hermanos, el texto señala de manera concreta a los mártires que no se doblegaron frente a las persecuciones, ¿verdad?, desencadenadas por el anticristo aquí en la tierra. Ahora, el verbo utilizado ahí que dice que han vencido, otra vez es el aoristo indicativo, voz activa, de una palabra griega que es nikao. Aquí se las comparto. Ya se las comparto. Nikao, del Strong 3528. Entonces, como dije, este verbo han vencido es el aoristo indicativo, voz activa de nikao, que significa vencer o ser victorioso. Este verbo, mis hermanos, se usa otra vez prolépticamente, es decir, dando por sentado anticipadamente algo que sin duda alguna va a suceder. Observemos que en el texto griego aparece dos veces la preposición día, del griego día. Aquí se los comparto igual. El griego día o día porque está tildado. Del Strong 1223. Día usada en el caso acusativo. Ahora, el acusativo, cuando yo hablo caso acusativo, es una forma que se usa para señalar qué cosa recibe la acción o para acompañar ciertas preposiciones. Por ejemplo, en español, yo como pan. El pan es lo que recibe la acción de comer. En el griego,
el pan estaría en acusativo. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, aparece la palabra griega dia, que significa por o a causa de. Esta palabrita pide, pide que lo que sigue vaya en acusativo. Por eso el texto dice, vencieron por la sangre del cordero y por la palabra de su testimonio. Es decir, el acusativo aquí sirve para mostrar la causa o el motivo de la victoria. De manera más sencilla, se los explico. El acusativo en griego, mis hermanos, es como poner un letrero que dice, esto es lo que recibe la acción o esta es la razón por la que algo sucede. En este caso, mis hermanos, la mencionada preposición expresa la base sobre la cual se obtiene la victoria y no el medio o la agencia, por así decirlo. Y la sangre del cordero, es decir, su muerte sustituta, es la base sobre la cual el cristiano vence al acusador. Amén. Entonces, esto nos dice a nosotros tres claves de la victoria de Jesús sobre Satanás. Punto A. Ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre vence las acusaciones de Satanás. Estas acusaciones no significan nada en nuestra contra, porque Jesús ya ha pagado el precio de nuestros pecados. Ahora, es de importancia aclarar esto. Pongan atención. No debemos de tener la sangre de Jesús como un asunto supersticioso o fetichista. Esto ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones. La sangre de Cristo no es una poción mágica, ni tampoco es la sangre literal de Jesús. Estamos hablando literalmente del sacrificio, de la muerte física real de nuestro Señor Jesucristo en nuestro lugar. O sea, ocupando nuestro lugar delante de Dios. Esa muerte literal de Jesús es nuestro lugar y en nuestro lugar, y el juicio literal que Él llevó lo hizo de nuestra parte, y eso es lo que nos salva a nosotros. Amén. Espero haberme dado a entender. Así que, mis hermanos, la sangre enfatiza la muerte de Jesús, y él no solamente sufrió, ciertamente él resucitó, pero él murió por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte y él pagó ese precio. Así que del cordero se enfatiza la obra de sustitución de su muerte, debido a que el cordero de la Pascua moría como sustituto por los demás. Ahora, pregunto, ¿cómo la sangre del cordero conquistó la Pascua? ¿Cómo la sangre del cordero conquistó a Satanás en la vida del creyente? Como ya lo hemos mencionado, mis hermanos, lo conquistó con la muerte de Jesús en la cruz como sustituto que nos trajo a nosotros la victoria. O sea, Jesús venció a Satanás en la cruz, y al vencer Jesús en la cruz como nuestro sustituto, ¿a quién le dio Jesús la victoria? A nosotros. Por eso en Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, mis hermanos, la fe en Jesús es la que nos da la victoria, no solamente con el mundo, sino con Satanás. Así que la victoria de Jesús, mis hermanos, es nuestra victoria si realmente ustedes y yo hemos puesto nuestra fe en Jesús. Por eso, por la fe, debemos tomar nuestra victoria como propia. La victoria de Jesús, ya que Él triunfó en nuestra naturaleza por nuestra parte. Amén. Espero haberme dado a entender. Por eso en 1 Corintios capítulo 15, 57 se nos menciona y dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Santiago capítulo 4 versículo 7 si tenemos la victoria, esta es la razón para aplicarla. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, mis hermanos, ahí está, ¿verdad?, nuestra victoria, una fe que se evidencia con la obediencia a Dios, y es lo único que ustedes y yo necesitamos para derrotar siempre al diablo. Obedecer
y no abramos portillos como lo hizo David, ¿verdad? Porque el diablo no puede dar, no, nos puede dar una zarandeada. Como le dijo Jesús a Pedro, el diablo ha pedido permiso para zarandearte, pero yo he rogado, ¿verdad? Que no perezca tu fe, que no te falte tu fe, que te mantengas en victoria. Amén. Entonces, pregunto, ¿por qué funciona la victoria? La victoria funciona, mis hermanos, porque la obra de Jesús en la cruz por nosotros fue la demostración final de su amor. Y funciona debido a que la muerte de Jesús en la cruz, en nuestro lugar, revela la verdadera naturaleza del pecado. Y esto nos hace querer evadir el pecado. Satanás, mis hermanos, siempre va a tratar de hacer que el pecado nos parezca placentero. Pero la cruz nos va a revelar la amargura del pecado. Y si Jesús murió debido al pecado, entonces los hombres empiezan a ver que el pecado debe ser una cosa asesina. Y es la conciencia que debe de haber en ustedes y en mí como cristianos. Sí funciona porque la muerte de Jesús en la cruz es nuestro sustituto, que nos compró y nos hizo propiedad personal de Dios. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Y esto, mis hermanos, nos debe de hacer querer vivir para Dios. Si algo puede hacer un creyente santo, es tener una fe, ¿verdad?, firme en el sacrificio expiatorio de Cristo. Cuando un cristiano sabe que Jesús murió por él, siente que ya no se pertenece a sí mismo. Sabe que fue comprado a un precio y por lo tanto debe de vivir para el Señor. Pregunto, ¿estamos ustedes y yo dispuestos a vivir para Jesús, para el Señor? Y vean qué hermoso, mis hermanos, que la preciosa sangre de Jesús no tiene el significado para nosotros de ser admirada o exhibida. Nosotros no debemos de estar contentos de hablar de la sangre de Jesús y de ensalzarla, pero no hacer nada como no deberíamos, ¿verdad? Por ella. Hay que exaltarla y hay que exhibirla, pero, ojo con esto, haciendo lo que debemos de hacer por lo que la sangre logró por nosotros. Amén. Entonces, y que al utilizarla, hablando de la sangre, y que al utilizarla realmente nos lleve a ustedes y a mí a una santidad y a una justicia, para que un día se pueda decir de ustedes y de mí, como se dice en la escritura: y ellos le han vencido por la sangre del cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Amén. Veamos esta parte. Veamos esta parte. La palabra del testimonio de ellos. La palabra del testimonio de ellos, o esta frase, de ellos vence todo enojo de Satanás. El saber y recordar la obra de Dios en sus vidas, o sea, la vida del creyente, les protege en contra del mismo enojo de Satanás. Y como testigos fieles, ellos tienen un testimonio que llevar, y debido a que ellos saben lo que ellos han visto y lo que han escuchado y ellos han experimentado de parte de Dios, ellos no pueden ser engañados por las mentiras de Satanás al decirle que no son ciertas, básicamente. Entonces aquí yo pregunto, ¿qué es un testimonio? ¿Qué es un testimonio? Es una evidencia real, mis hermanos, es una experiencia personal. Por ejemplo, el ciego de nacimiento que Jesús sanó en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, Jesús lo sanó y él tuvo la experiencia de no ver y de recobrar la vista. Ese es su testimonio, básicamente. Y con los fariseos, el Sanedrín, ¿verdad?, que lo llevaban, ellos le decían que eso no era cierto. Ellos no creían, pero ese era el testimonio de este hombre, de este ciego. Uno que decían ellos, uno que se llamaba Jesús, decía el ciego. Ellos le decían: ¿y usted cómo? ¿Usted era ciego? Sí, les decían, uno que se llama Jesús, él me sanó. Ellos decían, los del Sanedrín: no, eso no es cierto, él es un pecador.
Y le decía el ciego a ellos, yo no sé si es pecador o no, lo que yo sí sé es que él viene de parte de Dios, porque si él no viniera, dijo el ciego defendiendo a Jesús, si él no viniera de parte de Dios, no podría hacer lo que hizo. Y ese era el testimonio de este hombre que era ciego y que él lo vivió. Aquí la pregunta para ustedes y para mí sería, ¿cuántos realmente de nosotros que estamos acá hemos vivido la experiencia y tenemos el testimonio de lo que Jesús ha hecho por nuestras vidas? Cada uno de nosotros deberíamos de tener esa experiencia, ese testimonio que hemos vencido porque ahora Jesús es nuestro Salvador. Amén. Entonces, sigo. La palabra del testimonio de ellos, esta frase, se refiere, mis hermanos, al hecho de que el testimonio de ellos estaba igualmente fundado sobre la palabra de Dios. Lo que ellos decían armonizaba perfectamente con el contenido de la palabra de Dios. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y ojo lo que dice. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esta frase, o mejor dicho, esta palabra menospreciado nos dice que al menospreciar sus vidas vencieron la violencia de Satanás. Si ellos no se aferran a sus propias vidas terrenales, es decir, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Si ellos no se aferran a sus propias vidas terrenales, entonces en verdad no hay ninguna amenaza que Satanás pueda traer en contra de ustedes y de mí. Y si ustedes y yo llegamos a morir, que sucederá en algún momento, ¿a dónde ustedes y yo nos vamos a ir? Al cielo, mis hermanos. No hay ninguna amenaza, mis hermanos. No hay ninguna amenaza que Satanás pueda traer en contra de nosotros, en contra de los que están en la gran tribulación. Si ellos creen que al vivir es por Cristo, pues también deben de creer que al morir es ganancia. Entonces, mis hermanos, en el texto griego, ¿verdad? Original, esta frase se lee así: y no amaron sus vidas hasta la muerte. Aquí el verbo amaron es el aoristo indicativo, voz activa del griego agapao, que significa amar con lealtad, amar con profundidad. Por ejemplo, un erudito bíblico llamado Henry Barclay Swett dijo, leo textualmente lo que él dijo: no amaron sus vidas. Expresa la extensión de esa, perdón, expresa la extensión de esa victoria por causa voy a leerlo de nuevo. Dice, no amaron sus vidas. Expresa la extensión de esa victoria. Por causa de Cristo, dice este hombre, por causa de Cristo vencieron el amor natural por la vida. Su desapego hacia la vida fue llevado hasta el punto de estar dispuestos a morir por su fe. Este fue el comentario que dice este hombre. Lo que los mártires, mis hermanos mencionados, que ya los mencionamos, hicieron, no fue una búsqueda morbosa de la muerte. Quiero aclarar eso, no fue una búsqueda morbosa de la muerte, sino que demostraron una convicción semejante a la de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, quienes sabían cuál era el precio que tenían que pagar por ser fieles al Dios eterno, como le menciona Daniel capítulo 3. Tanto esos tres jóvenes como los santos mencionados en Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 no se doblegaron delante del acusador, sino que optaron por ser fieles hasta la muerte. Entonces, mis hermanos, si esto es así, pregunto, ¿cómo puede ser efectiva la violencia de Satanás en contra de ellos? Porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y esta palabra significa en el texto griego amor ágape, la cual habla de un autosacrificio, una decisión basada en el amor. Pregunto, ¿en el amor de quién? En el amor de Cristo. Y esto, mis hermanos, es lo que a cada uno de nosotros nos toca escoger. Tenemos que menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Y no estoy diciendo que es que hay que ir a quitárnosla, no, ¿verdad? Por aquello. Entonces pregunto, ¿qué será lo más precioso y lo más importante de nosotros, nuestras vidas físicas o nuestra vida interior con Cristo? Ustedes tienen que analizarlo. Recordemos que Jesús dijo, el que quiera salvar su vida la perderá,
pero el que pierda su vida a causa de mí, la hallará o la encontrará. Por eso aquí al final dice, versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. El cielo, mis hermanos, se regocija por el desalojo de Satanás, pero la ganancia del cielo, mis hermanos, es la pérdida de la tierra. Sigue diciendo el texto, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Vean, mis hermanos, termino con esto para ir a las preguntas y unas objeciones que se dan y unas respuestas. Vean, mis hermanos, el poder de Satanás es real y es aterrador. Y gracias a Dios que nosotros tenemos un poder superior a Satanás, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora, el poder de Satanás es real, es aterrador, pero no porque sea el triunfante, no, sino porque él sabe que está derrotado y que tiene muy poco tiempo, ¿verdad?, en la tierra para su obra. Y él es, por ejemplo, como un animal herido. Satanás es como un animal herido y que está arrinconado, que va a pelear ferozmente hasta el último instante que le quede de su vida. Pregunto, ¿por qué Satanás simplemente no se rinde? El diablo no se rinde, mis hermanos, no se rinde el diablo, no se rinde. Tenemos que entender que está depravado hasta lo máximo, ¿verdad? Él está loco, está depravado. Y quizás él se engañó a sí mismo al pensar que tiene una oportunidad, pero en realidad no la tiene. Aquí el punto es que Satanás no se rinde, pero nosotros no debemos de rendirnos también. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí terminamos el conflicto que se dio en el cielo, pero seguidamente se nos va a mostrar, en la siguiente, ¿verdad? En el siguiente estudio lo vamos a ver, se nos va a mostrar un conflicto aquí en la tierra. Ahora, antes me quedan unos minutos y voy a entrar a una serie que tiene que ver con el estudio que vimos hoy para poder, porque siempre se levantan objeciones. Tal vez ustedes no lo ven aquí, pero hay gente que pregunta, que dice, que cuestiona porque tienen una cosmovisión totalmente distinta. Pero bueno, vamos a ver preguntas y objeciones que se presentan o que se pueden presentar respecto a este estudio. Si usted tiene preguntas u objeciones, puede escribirlas. Les vamos a tratar de dar una respuesta. Posibles preguntas, ¿verdad? U objeciones y defensas que yo voy a presentar la defensa bíblica con respecto a esa objeción o posible objeción. Objeción número 1, que dicen algunos. Objeción número 1, la tradición y muchos padres de la iglesia ven en esta mujer a la Virgen María. ¿Cuál es el texto que ellos utilizan como objeción? Una objeción implícita. Bueno, la interpretación de que la mujer es María es antigua y tiene peso histórico y tradicional. Dicen, ¿verdad? Defensa. Defensa bíblica y respuesta. Les voy a dar 4 puntos. El primer punto. El contexto define el símbolo. Número 1. El contexto define el símbolo. Apocalipsis 12:1 dice claramente que es una señal, del griego semeion, un símbolo que ya lo habíamos visto anteriormente. No se presenta como una persona literal. La Biblia, mis hermanos, interpreta la misma Biblia. Y en el Antiguo Testamento se usa repetidamente la figura de una mujer para simbolizar a una ciudad o nación. Por ejemplo, la hija de Sión. ¿Verdad? Defensa bíblica y respuesta. Segunda defensa. El paralelo de Génesis 37. La imagen del sol, la luna y las 2 estrellas tiene una conexión directa y exclusiva con el sueño de José, que representa a la familia de Jacob, que es Israel. Este es el referente bíblico inmediato. Defensa número 3 de ese primer punto de la objeción. El problema de la descendencia. Apocalipsis 12:17 habla del resto de la descendencia de ella. Si la mujer es María, ¿quiénes son estos otros hijos? La escritura siempre, mis hermanos, presenta a los hermanos de Jesús como hijos de José y María, no como hijos espirituales de María. En cambio, si la mujer es Israel, su descendencia son los judíos fieles, o sea, el remanente. Y en un sentido más amplio, todos los que representan al pueblo de Dios por la fe. Respuesta bíblica y defensa número 4
del primer punto, el alcance de la visión. La visión, mis hermanos, abarca el nacimiento del Mesías, en el versículo 5 lo vimos, hasta la gran tribulación, de los versículos 6 luego hasta el 13 y 17. Entonces es difícil, mis hermanos, encajar a María, una persona individual, en este marco de tiempo profético tan extenso donde la mujer es perseguida y huye al desierto por 1260 días. Segunda objeción que se encuentran o que pueden levantar las personas. La mujer da a luz al Mesías, pero también representa a la iglesia, que da a luz a Cristo en el mundo a través de la evangelización. ¿Y cuál es el texto que usan de objeción? Que es implícito. La mujer tiene un doble significado, dicen, es que es Israel que da a luz a Cristo histórico y es la iglesia que proclama. Primer defensa, respuesta. Primer defensa bíblica y respuesta. Punto 1. Les voy a dar aquí 3 puntos para defender este punto que no es correcto de esas objeciones. Número 1. El orden lógico y teológico. Romanos 9:5 es claro de quienes, hablando de los israelitas, son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo Cristo proviene de Israel, no de la iglesia. La iglesia es el resultado de la obra de Cristo. Efesios capítulo 5 versículos 25 al 27. No su origen. Decir que la iglesia da a luz a Cristo invierte el orden teológico. Punto número 2 de esta objeción. Problema exegético con el resto. Si la mujer es la iglesia, ¿quiénes son el resto de la descendencia de ella? Apocalipsis 12:17. ¿Quiénes son? Sería redundante decir la iglesia y el resto de la iglesia. Es redundante. Tiene más sentido que la mujer Israel tenga una descendencia específica, o sea, los creyentes judíos que son perseguidos junto con todos los que guardan los mandamientos de Dios, o sea, la iglesia en general. Punto número 3, para responder esta defensa en contra de la objeción. Consistencia del símbolo. Consistencia del símbolo. Una señal o símbolo en profecía típicamente representa una entidad única y coherente. Cambiar la identidad de la mujer de Israel a la iglesia a mitad del capítulo introduce una confusión innecesaria y no está justificado por el texto. Objeción número 3 que podemos encontrar, que alguien venga y quiera decir, pero es que tal cosa, esas son objeciones que la gente dice, yo respondo con una defensa bíblica. Vamos a ver. Objeción número 3, ¿por qué la mujer huye al desierto? Eso suena más a un evento sobrenatural relacionado con María, como algunas apariciones marianas. Texto de objeción implícita que utilizan. La protección milagrosa en un lugar preparado se asemeja más a un evento milagroso mariano que a un evento histórico con Israel. Respuesta bíblica en defensa y respuesta. Número 1. El desierto en la historia de Israel, como número 1. El desierto es un lugar clásico de refugio y prueba para Israel. Dios llevó a todo el pueblo al desierto después de sacarlos de Egipto y los sustentó milagrosamente, con maná, con agua, de la roca, etc. Elías, por ejemplo, huyó al desierto, ¿verdad?, de la persecución de Jezabel en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Esto básicamente es un patrón divino. Número 2. Profecías del refugio. Mateo 24, versículo 15 y 16, hablando de la gran tribulación, advierte que los que están en Judea que huyan a los montes. Esto encaja, mis hermanos, perfectamente con la huida de la mujer, o sea, Israel, a un lugar preparado que muchos estudiosos identifican, yo no estoy diciendo que ese sea por aquello, pero que muchos estudiosos identifican como una región como Petra en Jordania. Número 3. El periodo de 1260 días. Este tiempo, 3 años y medio, coincide exactamente con la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, que está en Daniel capítulo 7 versículos 25 y capítulo 12 versículo 7, y con el tiempo de la persecución del anticristo. Esto, mis hermanos, ubica el evento firmemente en el contexto de la tribulación futura de Israel, no en la historia pasada de la iglesia o de María. Ahí respondí. Cuarta objeción.
Cuarta objeción. Perdón, ya casi terminamos. Cuarta objeción. ¿Por qué en el verso 17 la descendencia incluye a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? ¿No es eso la iglesia? Dicen. Texto de objeción que toman. Apocalipsis 12:17 parece ampliar, dicen ellos, la definición para incluir a los creyentes en Jesús. Respondo para ustedes, defensa bíblica. Defensa bíblica. Les doy dos puntos. Al primer punto vienen unos incisos ahí. Primer punto que respondo en defensa a esa objeción. Dos grupos, no uno solo. Dos grupos, no uno solo. Este versículo no fusiona a la mujer con la iglesia, sino que distingue a dos grupos que son el blanco de la ira de Satanás al final de los tiempos. Primer inciso, el resto de la descendencia de ella. Se refiere al remanente creyente de Israel, los judíos que reconocerán a Jesús como su Mesías durante la tribulación. Vean Zacarías capítulo 12 versículo 10 y vean Romanos capítulo 11 versículos 25 y 26. Segundo inciso de este primer punto, los que guardan los mandamientos de Dios tienen el testimonio de Jesucristo. Este es un grupo más amplio que incluye a todos los creyentes, tanto a judíos como gentiles, que son fieles a Dios durante la tribulación. Y punto número 2 de esta objeción número 4, punto número 2, Satanás ataca a todo el pueblo de Dios. El dragón, mis hermanos, enfurecido por ser expulsado del cielo y no poder destruir a la nación de Israel, protegida, o sea, la mujer, vuelve su ira contra todos sus hijos espirituales aquí en la tierra. Esto nos muestra a nosotros la unidad del plan de la redención de Dios, pero sin confundir las identidades. Amén. Objeción número 5, para ir terminando. Objeción número 5. Dice esta objeción que pueden decir: si el niño es Jesús, ¿por qué es arrebatado hasta después de que va después de que va a regir con vara de hierro? Jesús aún no ha reinado. Texto de objeción que utilizan: la secuencia de eventos en Apocalipsis capítulo 12 versículo 5 parece desordenada si el niño es Jesús, dicen ellos. Respondo, defensa bíblica. Aquí viene la defensa bíblica. Aquí les menciono el tema. Defensa bíblica. Primer punto. Primer punto. Profecía proléptica. Ya hablamos sobre la prolepsis, ¿verdad? Proléptica. Este es un recurso común en la profecía bíblica. Se describe un evento futuro con tanta certeza, mis hermanos, que se habla de él como si ya hubiera ocurrido. Proléptico, recordemos, o el uso literario de prolepsis, significa anticipación. En términos bíblicos y teológicos, se refiere a cuando Dios habla de un evento futuro con tanta seguridad y certeza que lo narra como si ya fuera un hecho cumplido del pasado. La idea central, mis hermanos, acá es tan seguro es que va a pasar que podemos hablar de eso como si ya hubiera sucedido. Entonces el versículo, mis hermanos, resume toda la carrera del Mesías en una oración: su nacimiento, su destino de gobernar las naciones, como lo menciona el Salmo 2.9, y su ascensión a la diestra, ¿verdad?, de Dios, como lo menciona Hechos capítulo 2, 33 al 35. Punto número 2, para ir finalizando esta objeción 5, para responder en defensa: el ya y el todavía no. Desde la perspectiva del cielo, mis hermanos, la entronización de Jesús es un hecho consumado. Su gobierno activo y físico con vara de hierro, el milenio, es la consecuencia inevitable y segura de su victoria en la cruz y su ascensión. La profecía, mis hermanos, une el principio su primera venida con el final, es decir, segunda venida, en una sola declaración de victoria. Amén. En conclusión, para terminar, al ver estas defensas que les estoy presentando respecto a lo que estudiamos, al ver estas defensas, nosotros podemos enfatizar que la interpretación de que la mujer es Israel, es la que, uno, respeta el contexto inmediato, o sea, viendo desde el sueño de José. Dos,
sigue la regla de la analogía de la fe, que la escritura interpreta a la misma escritura. Esto lo vemos en hermenéutica. Punto número 3. Bueno, punto 2, que se sigue la regla de la analogía de la fe. La escritura interpreta a la misma escritura usando los símbolos del Antiguo Testamento. Punto número 3. Mantiene, de lo que estábamos hablando, mantiene la coherencia en la narrativa a lo largo de todo el capítulo. Y punto número 4. Preserva el orden teológico correcto. Cristo proviene de Israel, no de la iglesia. Entonces, cierro. Cualquier otra interpretación, aunque tenga tradición, tiende a forzar el texto o a crear más problemas en lugar de resolverlos. Amén. Bueno, mis hermanos, acá finalizamos el estudio de hoy. Yo espero que de verdad hayan aprendido, hayan comprendido. Si tienen objeciones, ustedes escríbanlos y ahí les vamos a estar respondiendo de esta misma forma. Nuestra defensa, ¿verdad? Con la misma escritura, usando el marco teológico, etcétera, todo lo que tengamos que utilizar para poder dar una defensa correcta. Entonces, acá terminamos, les agradecemos un montón, mis hermanos, les bendigo enormemente, les bendecimos y les amamos mucho. Y recuerden, la siguiente semana no tenemos, el jueves siguiente, jueves 9 creo que es, si más no me equivoco, déjenme corroborarlo. Jueves 9, correcto, de octubre no tenemos estudio bíblico. Retomamos el jueves 16 de octubre, Dios primero. Para que lo tengan ahí. Pueden ir a ver el estudio. Esto recuerden que estos estudios Facebook los elimina a los 30 días, pero pueden ir a los canales, sean de la congregación, que todavía le faltan subir los videos, o directamente al canal mío de YouTube, Luis Luker, Luz y Verdad, y ahí pueden ir a ver todo el estudio bíblico y otras clases más que ustedes pueden acceder de forma gratuita y verlo cuando ustedes quieran, descargarlos y todo lo que ustedes quieran. Señor me los bendiga, vamos a orar y cerramos. Bueno, Padre bendito, gracias te damos por esta noche, por todo lo que tú nos has mostrado, enseñado, dirigido en todo esto. Gracias por la luz que el Santo Espíritu de Dios nos ha dado para poder comprender y entender. Yo clamo por mis hermanos para que ellos puedan poner en práctica todo lo que aquí estamos aprendiendo, sean ellos, sea yo, que podamos ponerlo en práctica, Señor, en la vida práctica, en nuestros trabajos, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la familia, en la vida cotidiana, en todo, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a llevar también el Evangelio a todas las personas que lo necesitan. Yo bendigo a mis hermanos, a mis hermanas, donde quiera que estén. Prospéralos, bendícelos, guárdalos y llévalos de gloria en gloria, Señor. En ti, Señor. Y que ellos busquen y tengan más anhelo de aprender de ti todos los días. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas bendiciones. Les amamos un montón. Estamos en contacto, ¿verdad? Y pueden escribir ahí el número de teléfono de la congregación. Tienen dudas, consultas, pueden hacerlas. Estamos para servirles y muchas gracias. Les amamos un montón. Pasen buenas noches y nos vemos pronto si así el Señor nos lo permite. Chao.